Trump habló en el discurso del Estado de la Unión. Dijo que le interesa más la diplomacia que la guerra, pero que la guerra está definitivamente sobre la mesa. Sin embargo, ha habido algunos contratiempos. Esta guerra se está yendo literalmente por el retrete, por así decirlo, y en cierto modo de forma literal, porque el USS Gerald Ford está plagado de problemas de fontanería. Hay unos 600 inodoros, y muchos de ellos no funcionan para los 4.600 marineros. De hecho, tuvieron que atracar en Creta solo para tomarse un respiro. Pero quería preguntarte por esto, porque no se está hablando del tema. The Maritime Executive escribió sobre estos problemas. Ha habido informes de que materiales extraños han entrado en el sistema a lo largo de este despliegue de más de 11 meses, incluidos camisetas y fregonas que se tiraron por los inodoros. Los medios de comunicación occidentales tradicionales, desde NPR hasta The Wall Street Journal, afirman que hay problemas de moral. Pero eso parece algo muy intencionado. Así que piense, algunos marineros descontentos, que no quieres en un barco que hoy va a la guerra con Irán. Quiero decir, me parece realmente interesante. Todo lo que podemos hacer es especular, ¿no? O sea, no estoy hablando con la gente de este barco, pero sí, eso es claramente intencionado. Una cosa es tirar papel higiénico y que eso cause problemas. Otra muy distinta es que camisetas estén atascando las tuberías del váter. Y eso apuntaría a algún tipo de sabotaje intencionado a nivel colectivo, dado lo que ya sabes ha provocado este problema de, digamos, la mierda americana, por así decirlo. Pero todo eso para decir que, quiero decir, mira, me gustaría pensar, el optimista que hay en mí querría pensar, que hay personas en este barco que reconocen que esta es una guerra muy estúpida y sin propósito en muchos sentidos, porque Estados Unidos no puede alcanzar sus objetivos. También es un delito llevar a cabo un acto de agresión desde este barco. Quiero decir, este es el mayor despliegue militar que hemos visto por parte de Estados Unidos desde los días de la guerra de Irak en 2003, con todos estos aviones, todos estos portaaviones y todo lo que los acompaña rodeando Irán. Creo que dijiste algo así como un 30%. He visto cifras de hasta un 40 o 50% de los recursos navales estadounidenses rodeando Irán. Independientemente de la cifra exacta, es completamente una locura entrar o intentar llevar a cabo otra guerra desastrosa en Oriente Medio. Ya hemos visto cómo acabaron Libia, Siria, Irak y cómo desestabilizaron por completo la región. Y además se podría argumentar que el mundo entero en muchos sentidos está implicado. Ya sabes, no existiría el ISIS sin la guerra de Estados Unidos en Irak y luego la guerra de cambio de régimen en Siria. Irán es un país de 90 millones de personas. Es mucho más grande que Siria e Irak. Tiene un ejército bastante poderoso, es una potencia regional y cuenta con sus propios recursos en toda la región. Así que no se trata solo de que esto sea un acto criminal. También es como decir, vale, si estás en el ejército estadounidense y no eres un idiota, ves que esto en realidad representa una amenaza potencial, real y material para el personal estadounidense en toda la región. Porque Irán tiene la capacidad de atacar esas bases estadounidenses en varios estados del Golfo, desde los Emiratos hasta Qatar y Arabia Saudí. Tienen la capacidad de, ya sabes, contar con socios en toda la región como Ansar Allah y con aliados en Irak y Líbano, que básicamente están de su lado como parte del eje de resistencia. Eso también podría causar problemas a los estadounidenses en toda la región. Así que esto no sería precisamente un paseo y provocaría cierto nivel de destrucción para Estados Unidos. Y bueno, si estás en un portaaviones y no eres un idiota, verías lo que se avecina y quizá querrías retrasar o detener esto en la medida de lo posible. Quiero decir, ese es el optimista que hay en mí. Pero también tenemos que reconocer que estas personas han estado en ese portaaviones durante, ¿qué? 11 meses, dijiste.
Hemos visto historias de personas que no han podido ver a sus hijos durante más de un año a estas alturas, y es una faena. Imagina estar en un barco durante 11 meses, eso es una faena. Han estado en el Caribe y ahora en Oriente Medio. No hay descanso. Así que, por supuesto, la moral estaría por los suelos. Ves que tu país básicamente te trata fatal y se supone que tienes que ir, ya sabes, a poner potencialmente tu vida en riesgo. ¿Y para qué? Para que Estados Unidos robe el petróleo de Irán, para que Estados Unidos tenga una hegemonía aún mayor sobre la región de la que ya tiene. Los objetivos aquí ni siquiera tienen mucho sentido, porque además no son alcanzables. Estoy seguro de que después del desastre de Venezuela, muchos de esos miles de marineros, de ese personal, pensaban, esto es todo, vamos a volver a casa, misión cumplida. Así fue como lo presentó la administración Trump. Pero ahora están en Oriente Medio. Creo que estaban en Creta y ahora van a atracar frente a Israel. Hay advertencias importantes dentro de la administración Trump, procedentes del jefe de gabinete. Trump ha dicho rotundamente que no ha sido advertido por Dan Raising Cane. Cada vez que oigo eso, pienso, Raising Cane es como, no sé, no me preguntes. Pero incluso él, que fue uno de los que más se golpeaba el pecho con lo de Venezuela, salió diciendo, lo hicimos, mirad esta gran operación. Ahora está diciendo, no, Donald Trump, quizá no ataques a Irán. Y estoy seguro de que esto está llegando al nivel de los marineros que están allí, pensando, bueno, ¿qué nos va a pasar si hay grandes riesgos? Si hay riesgos. A Estados Unidos no se le da bien asumir riesgos, especialmente bajo una administración miope. Así que incluso este tipo con el nombre ridículo, este general que está advirtiendo a Trump, no lo hace por ideología ni porque sea pacifista. Le está advirtiendo porque, vale, ¿cuáles son tus objetivos? Vamos a analizarlo. ¿Tus objetivos son desestabilizar Irán, cambiar el gobierno en Irán? ¿Son siquiera alcanzables esas metas? ¿Cuál sería realmente el resultado? Pues bien, la realidad es que, como dice este general, solo tenemos capacidad para unos 4 o 5 días de agresión sostenida contra Irán antes de empezarnos sin ciertas piezas de equipo. Exacto. Y Trump, el caso es que Trump no quiere hacer esto durante meses, quiere una especie de operación rápida y definitiva. Pero no se puede cambiar el gobierno de Irán de esa manera, ni siquiera si eliminas a toda la cúpula del gobierno iraní. El gobierno iraní ha preparado planes de contingencia para eso. Es decir, si has leído alguno de los artículos sobre las preparaciones de Irán, parte de su planificación incluye elegir hasta 5 sucesores distintos para varios cargos importantes. Así que eso significa que Estados Unidos puede, bueno, más o menos, en fin, esto es algo en lo que los iraníes y muchos grupos de resistencia de la región son muy buenos. Son muy buenos preparando sucesores y luego sucesores de esos sucesores por si se producen asesinatos en cadena. Así que Irán se ha preparado para eso. En esa situación va a ser muy difícil eliminar a ese, entre comillas, régimen que tanto se desea sacar del poder. Además, Irán cuenta con una gran base de apoyo en el país. Claro que hay iraníes que no están de acuerdo con su gobierno, pero también hay muchos que sí lo apoyan y tienen un ejército fuerte que luchará. También disponen de armas bastante buenas. Quiero decir, no se puede comparar con la supremacía tecnológica de Estados Unidos. Creo que nadie puede, porque nadie gasta $1 billón al año en el ejército como lo hace Estados Unidos. Pero Irán no debería, ya sabes, ser descartado. Quiero decir, hay una razón por la que Rusia ha estado usando drones iraníes en Ucrania desde que empezó la guerra, porque funcionan realmente bien. E Irán ha conseguido, ya sabes, perfeccionar su tecnología y pueden causar daños con esos drones. Irán también tiene misiles balísticos, ¿verdad? Esos pueden causar mucho daño. Vimos lo que podían hacer el año pasado durante la guerra de 12 días con Israel, cuando los israelíes básicamente empezaron a quedarse sin misiles para interceptar los misiles balísticos y otros que Irán les estaba lanzando.
Así que esta es parte de la razón por la que en las negociaciones con Irán, Estados Unidos sigue intentando incluir el programa de misiles balísticos en la mesa. Básicamente, quieren desarmar a Irán. Esos misiles balísticos son un elemento de disuasión muy importante porque pueden causar muchos daños materiales. Así que Irán tiene misiles balísticos. Y de nuevo, si Estados Unidos intentara alguna vez realizar incursiones o una invasión de Irán, hay un gran número de personas que han sido organizadas para luchar en nombre de Irán. Y además, ya sabes, seguimos oyendo que Estados Unidos quiere ayudar a los manifestantes dentro de Irán. Bueno, ciertamente hay personas dentro de Irán que son separatistas, que querrían desestabilizar o incluso destruir al gobierno actual. Pero cuando Estados Unidos ataca a Irán sin provocación, se produce un efecto de unión nacional, como ocurriría en cualquier país. Y eso podría, de hecho, potencialmente unir a la gente. Así que lo que estoy diciendo es que este tipo de conversaciones son las que mantienen las personas serias cuando intentan planificar una guerra, ¿verdad? Este general no es un idiota y por eso está lanzando estas advertencias, porque piensa que una cosa es secuestrar a Nicolás Maduro. No es que eso estuviera bien. Fue algo horrible, obviamente. Pero Venezuela no es Irán. Venezuela ha sido un país extremadamente sancionado, con casi ningún ingreso durante ya mucho tiempo. No tienen la capacidad de desarrollar su ejército y su tecnología militar como lo ha hecho Irán. Así que es mucho más fácil para Estados Unidos irrumpir en Venezuela, que está literalmente en su hemisferio, y ya sabes, secuestrar de forma psicótica al presidente y a su esposa. Es algo completamente distinto cuando se trata de un país al otro lado del mundo, que es una gran potencia regional. Y además, por cierto, no estoy diciendo que Rusia y China vayan a intervenir para salvar a Irán. No lo harán. No es así como operan, pero son aliados muy fuertes de Irán que también le venden tecnología militar. Y eso también influiría en esta situación. Estoy seguro de que este general también se refiere al hecho de que Irán es un país de 90 millones de habitantes. Y si lo desestabilizas, literalmente vas a desestabilizar toda la región. Vas a causar un enorme daño, como flujos de refugiados en una dirección y en otra. Es como abrir la caja de Pandora. Ni siquiera sabes dónde va a acabar. Y de nuevo, volvería a los casos de Libia, Irak y Siria para entender lo que ocurrió allí. Así que no me sorprende que existan esas advertencias. La cuestión es si Trump realmente se preocupará por escucharlas. Es algo muy impredecible, creo. Y si solo observas cita chill, ¿por qué es un país con problemas sin optimizar de alguna manera? No sé si viste el desastre del discurso sobre el Estado de la Unión, que se suponía que iba a ser, según algunos, un indicador importante de lo que la administración Trump y el propio Donald Trump iba a anunciar o hacer respecto a Irán. Todos los titulares de los medios de comunicación tradicionales eran del tipo: vale, ¿qué va a decir sobre Irán? Pues resulta que no mucho. Pero esto fue lo que se dijo. Primero, informó al grupo de los 8, los principales senadores y congresistas de ambos partidos. Esto fue lo que dijo Chuck Schumer, que nunca ha visto una guerra que no le gustara, después de esa reunión con Trump. Esta Seth, y let Mary representar su caso estadounidense. Eso fue todo lo que tenía que decir. Y luego, estos son los pocos comentarios que hizo Donald Trump sobre Irán y lo que está por venir. Algunas personas terribles ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a los Estados Unidos de América. Después de un bombardeo a medianoche, se les advirtió que no intentaran en el futuro reconstruir su programa de armas, especialmente las nucleares. Sin embargo, siguen empezando de nuevo. Lo eliminamos y quieren volver a empezar, ahora mismo, persiguiendo todavía sus siniestros objetivos.
Estamos en negociaciones con ellos. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras sencillas. Nunca tendremos un arma nuclear. Mi preferencia. My preference. Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia. Pero hay algo seguro. Nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, que lo son, con diferencia, tenga un arma nuclear. No podemos dejar que eso ocurra. Sí, hay muchas invenciones descaradas ahí. Pero a medida que esta guerra sigue ardiendo con la administración Trump, todavía hay, como viste, mucho apoyo en las cámaras del Congreso. Una buena mayoría de ellos, republicanos y demócratas, se levantaron para respaldarlo, lo que sonaba como armas de destrucción masiva multiplicadas por 1000. Sí, auténticos monstruos. Es una sala llena de monstruos absolutos, repugnantes, bárbaros, incivilizados, que han pasado los últimos más de 2 años cometiendo un genocidio en Gaza, felizmente cometiendo un genocidio en Gaza, y ahora están encantados de ampliar ese genocidio a Irán porque no son más que imperialistas, repugnantes, incivilizados, bárbaros. Y ya sabes, es una locura, has dicho falsedades, quiero decir, una de las mayores falsedades, Dios. Ni siquiera sé si la mayor falsedad. Paimnajimsis gas falsaldad ors internaisamu saud. Literalmente estoy seguro de que lo viste. Apenas unas horas antes del discurso del Estado de la Unión, el ministro de Asuntos Exteriores iraní tuiteó que Irán no tiene ningún interés en fabricar un arma nuclear. Y no es la primera vez que los funcionarios iraníes dicen eso. Incluso existe una fatwa en Irán contra la fabricación de armas nucleares. Mucha gente sostiene que ese es uno de los mayores errores de Irán. Quizás, si Irán hubiera fabricado de hecho un arma nuclear a estas alturas, serviría como elemento disuasorio para Estados Unidos, para no invadir Irán, no intentar destruirlo ni derrocar a su gobierno. Y quiero decir, creo que Corea del Norte es un ejemplo perfecto de ello. No has visto a Estados Unidos intentar eso con Corea del Norte, porque la bomba nuclear que Corea del Norte construyó actúa como elemento disuasorio. Así que dicho todo esto, lo que él está diciendo es una mentira absoluta. Otra gran mentira fue la idea de que Irán tiene misiles o está construyendo misiles que pueden alcanzar Europa y Estados Unidos, lo cual es una mentira escandalosa. En esencia, los estadounidenses y en realidad personas de todo el espectro político no quieren que Irán tenga ningún tipo de armas, quieren un Irán completamente desarmado, lo cual es una locura. Es una locura que cualquier país no tenga o no intente tener la capacidad de defenderse, porque eso es lo que significa tener un ejército y armas, pero quieren desarmar a Irán porque Irán es un país que se niega a seguir los edictos de Estados Unidos. Se niega a seguir o convertirse en un Estado cliente de Estados Unidos. Lo hace desde la Revolución iraní de 1909. Posee una enorme cantidad de petróleo y, como hemos visto con otros países del sur global que tienen grandes reservas petroleras, las potencias imperiales, lideradas por Estados Unidos, quieren quedarse con ese petróleo por casi nada y obtener enormes beneficios. No quieren que el pueblo de ese país se beneficie. Estados Unidos y el Reino Unido derrogaron al gobierno iraní de elegida del Teresa Wiftinson Priseron Shah en dictaduría pida y mo prodigis milsad perder Siv durant Irán. Pero todo eso es para decir que quiero decir, ese discurso fue completamente escandaloso. Creo que muestra dónde tiene la cabeza Trump. Eran argumentos neoconservadores llevados al extremo y, ya sabes, no creo que realmente le importe una cosa u otra. Trump simplemente va en la dirección de los aduladores que ha puesto a su alrededor. Y sí, es un momento realmente aterrador porque, ya sabes, Irán es un país de 90 millones de personas, Oriente Medio, Asia Occidental.
Eso no given cientos y zonas de personas, incluyéndome. Estoy en Líbano, ¿verdad? Y la cantidad de personas que se verían afectadas por esto de una manera tan dramáticamente negativa ni siquiera pasa por la mente de esos asquerosos, bárbaros e incivilizados monstruos que aplauden como focas cualquier guerra que su querido líder quiera iniciar. Ayer era Venezuela y Cuba, ahora es Irán. ¿Quién sabe cuál será mañana? Pero esta gente seguirá aplaudiendo la guerra como un grupo de psicópatas hasta que no quede país alguno. Así que, ¿quieres hablar del mayor patrocinador del terror en el mundo? Ese sería Estados Unidos de América, no Irán. Las justificaciones para esto, Rania, se están desmoronando. Quiero decir, Donald Trump dijo que aún no hemos oído esas palabras secretas de que no construirán una bomba nuclear. Pero Irán ha dicho desde el principio, Rania, que no van a construir un arma nuclear, que no quieren construir un arma nuclear. Esto es para el ministro Abbas Araghchi, quien dijo que no se están rindiendo, pero que no tienen ningún interés en las armas nucleares. Fue literalmente el mismo día en que el discurso se pronunció en público. Olvida las supuestas negociaciones que han tenido lugar. Quiero decir, las justificaciones parecen cada vez más ridículas a medida que pasa el tiempo. No, es completamente indignante. ¿Y sabes qué es aún más loco? Que es tremendamente impopular entre el público estadounidense, excepto para la base MAGA, que creo que haga lo que haga Trump, la mayoría de ellos simplemente lo van a apoyar, porque es como un culto a la personalidad, un culto fascista a la personalidad. Pero tienes un partido de oposición, supuestamente un partido de oposición, llamado los Demócratas, y están en silencio sobre esto. Todo lo que has oído de Chuck Schumer fue esa declaración vacilante sobre cómo va a tener que vendérselo al pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense no quiere esta guerra, no tiene ningún interés en bombardear Irán. Lo que hizo en Venezuela es increíblemente impopular. Pero ¿sabes qué? Creo que vi una encuesta, algo así como un 21% de los estadounidenses apoya una guerra con Irán. Es una locura. Así que estás diciendo que el 79% de los estadounidenses básicamente se opone a una guerra contra Irán. ¿Y aún así esto sigue ocurriendo? Es como si no viviéramos en una democracia en absoluto. No tenemos ni una voz en la política exterior. Y luego después ese supuesto de presión y muchísima los demócratas han existido en state. Si acaso ya sabes, creo que muchos de ellos probablemente apoyan una guerra contra Irán. Por un lado, porque odian a Irán. También son un montón de buitres imperialistas. Pero también creo que hay otro elemento cínico en juego aquí, y es que reconocen que esto es impopular. No quieren poner su nombre en oposición a ello, porque eso podría usarse en su contra más adelante. Así que Trump, Muchas gracias. Así que los demócratas, sí, no hacen nada y ganan. Obviamente han visto el meme de Xi Jinping por todo X, ¿verdad? Creen que eso puede ayudarles, que puede servirles contra Donald Trump, ya que no están proponiendo ni ofreciendo nada más. Incluso presentaron a un agente de la CIA como alternativa al discurso del Estado de la Unión, el gobernador de Virginia, lo cual fue absolutamente hilarante. Pero aquí está la encuesta. Solo el 20% de los adultos estadounidenses apoyan la guerra de Trump contra Irán. Y esta encuesta proviene del estudio Critical Issues de la Universidad de Maryland, publicado a mediados de febrero. Así que es muy impopular, Rania, y va a tener consecuencias enormes. Quiero decir, volviendo a lo que, por supuesto, no tenemos acceso para hablar con los que están en el USS Gerald Ford, pero cuando ves cosas como esta, estoy seguro de que tienen acceso a X.
No sé cuánto acceso, pero estoy seguro de que lo tienen. Puede que vean cosas como esta, donde Irán está literalmente practicando para los objetivos que quiere atacar, activos estadounidenses, en lugares como los Emiratos Árabes Unidos, que están justo al otro lado del estrecho de Hormuz. Sí, mira, Irán no es un actor no estatal que solo tenga tecnología de cohetes ligeros y armas, ya sabes, y sin menospreciar a los actores no estatales, pero un actor no estatal no es un ejército como lo es un Estado. No pueden acceder a las cosas a las que puede acceder un Estado funcional y organizado como Irán. Irán tiene un Estado organizado, Irán tiene armas, Irán fabrica muchas de sus propias armas, a pesar de estar bajo sanciones. Irán compra armas a Rusia, compra tecnología a China y tiene asociaciones con esos países. Así que no se trata simplemente de una milicia que puedas bombardear hasta hacerla desaparecer. Habrá consecuencias por una guerra con Irán. Eso no significa que las consecuencias vayan a producirse en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene bases allí, bases enormes en toda la región. Mencionaste a los Emiratos Árabes Unidos. Tienen una base en Bahrein, tienen bases en Arabia Saudí y tienen una base en Qatar. El año pasado, después de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares de Irán de una manera muy calibrada, la represalia de Irán demostró su capacidad para bombardear Qatar. Y de nuevo, lo calibraron para causar un daño mínimo, pero también estaban mostrando de lo que eran capaces, es decir, que podrían causar un daño real si se lo tomaran en serio y tuvieran que actuar. Y lo que ocurre con Irán es que Irán siempre ha sido muy reservado. De nuevo, esta es una crítica a Irán que se escucha en esta región, al menos, que una de las razones por las que existe toda esta acumulación de fuerzas contra Irán es porque ha perdido parte de su capacidad de disuasión. En el pasado, cuando Estados Unidos ha actuado, empezando por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani a comienzos de 2020, la respuesta iraní fue muy medida para causar el menor daño posible, de modo que no provocara otra respuesta estadounidense. Irán no quiere una guerra, ¿verdad? A esto lo llaman la paciencia estratégica de Irán. Y luego, durante todo el genocidio en Gaza, como se vio con la escalada contra Irán, ya fuera por los ataques israelíes al consulado iraní en Damasco, por la continuación nucleares o por el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán. Y ya sabes, ahora mucha gente cree que quizá el accidente de helicóptero en el que murieron el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán fue también obra de los israelíes. Pero lo creas o no, el caso es que una y otra vez se ven estos actos de agresión contra Irán, e Irán responde de una forma muy limitada para evitar una gran guerra. ¿Verdad? Pero eso es porque Irán siente que tiene algo que proteger y más que perder, que ganar, si responde de una manera que provoque una guerra importante. Sin embargo, si las cosas han cambiado ahora, especialmente desde la guerra de 12 días con Israel el año pasado, y los cálculos de Irán son que merece la pena ir realmente a la guerra si se ve obligado a ello, entonces básicamente lo que Estados Unidos está exigiendo ahora es la rendición de Irán. Set enriquecimiento nuclear y potencialmente incluso al no permitirle tener un programa de misiles. Si aceptaran eso, básicamente sería como su propia sentencia de muerte. Así que, para sobrevivir, en realidad tendrían que participar en una guerra. Y existe la creencia, especialmente entre las personas que tomaron el relevo del liderazgo que fue asesinado el año pasado por los israelíes durante la guerra de 12 días, de que en realidad le conviene a Irán librar una gran guerra con Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede sostener una guerra a largo plazo en la región. Incluso ese general que aconsejó a Trump no ir a la guerra cree que ese es el caso. Eso es una cosa. Y además, es tan impopular entre el público estadounidense que la opinión pública haría imposible continuar con una guerra prolongada que pudiera conducir realmente al resultado que Estados Unidos desea. Así que, de nuevo, ¿viste esa imagen que mostraste de Irán lanzando un misil?
tienen la capacidad de hacerlo y también la capacidad de hacerlo en toda la región. Y además tienen el derecho, por cierto, de defenderse de un agresor. Sabes, si esta guerra llega a producirse y Estados Unidos empieza a bombardear masivamente Irán, matando a altos dirigentes, quizá incluso al líder supremo de Irán, algo que como sabes han amenazado con hacer y Trump está considerando, supongamos que todo eso realmente ocurre, probablemente verías a los medios estadounidenses presentar la respuesta de Irán como terrorista o criminal. Pero en realidad, Irán tendría todo el derecho a responder ante un acto de agresión tan enorme. To such a massive act of aggression.